gracias en especial al conselleiro de Economía e Industria, un honor que nos acompañe hoy en esta charla. Gracias evidentemente al conferenciante, luego tendré el placer de introducir su currículum. Gracias a Marta Rey por su esfuerzo como directora de la Cátedra Inditex UDC de Responsabilidad Social, al equipo del Consejo Social de la Universidad de La Coruña, a Jesús, a Celsa, etcétera, a su secretario Enrique, que está hoy aquí. Gracias a todos vosotros por hacer posible pues este tipo de actos como el que vamos a celebrar hoy. Gracias, evidentemente, y una vez más, a Anxo Calvo, a la Facultad de Economía y Empresa, por su hospitalidad y por su apoyo continuo a la Cátedra Inditex UDC de Responsabilidad Social. Tiene la palabra Marta Rey García, directora de la Cátedra Inditex UDC de Responsabilidad Social. Gracias, presidente. Presidente decano, Sebastián, conselleiro, demás autoridades. Al margen de reiterar mi agradecimiento, no por obvio menos sincero, por supuesto al Consejo Social por la labor de organización de este ciclo de conferencias y al Grupo Inditex por su apoyo generoso e imprescindible para la marcha de esta cátedra. Quiero agradecer especialmente al profesor Royo que haya aceptado nuestra invitación a impartir la conferencia de hoy. Yo creo que nuestro conferenciante de hoy encarna muy bien la excelencia académica que la cátedra desde sus inicios se puso como objetivo alentar. Inició su formación universitaria en España y se doctoró en Estados Unidos, pero desde aquel momento se ha abierto camino en un competitivo mercado universitario. Yo diría que el mercado universitario en Estados Unidos es muy competitivo, pero en la ciudad de Boston, por la concentración de instituciones de educación superior de extraordinaria calidad, pues más competitivo todavía. Y lo ha hecho con una sólida carrera que combina la docencia, la investigación, la gestión también y la divulgación. Además, yo creo que la trayectoria suya de éxito en Estados Unidos pues no le ha impedido mantener vínculos muy generosos con España y, tengo que decir, fomentando siempre en aquel país no solo el valor de la marca de su país, que es el nuestro, sino también de los académicos españoles allí. Creo además que su trayectoria encaja muy bien con la impronta de internacionalización que esta cátedra también intenta, en la medida de sus posibilidades, pues imprimir en la Universidad Española. Muchos alumnos de la cátedra y alumni de la cátedra sabéis que procuramos que todos los conferenciantes y también los profesores y profesoras ordinarios de nuestro posgrado pues tengan una trayectoria internacional. Y además en estos ciclos de conferencias anuales procuramos que haya un conferenciante que dé pues una visión muy macro, muy global, muy de diagnóstico también, por qué no decirlo, de perspectiva, como la que va a dar hoy el profesor Royo desde la economía política. Y por último, agradecerle que haya aceptado el encargo de abordar un tema pues tan complicado y tan difícil, pero tan bonito, como qué hemos aprendido de esta crisis económica institucional. Me atrevo a decir que se ha producido una cierta banalización en España de la crisis como sinónimo, sin más matices, de oportunidad, ¿no? Y yo creo que hemos obviado en algunos momentos el hecho de que un fenómeno tan complejo y tan costoso socialmente como una crisis, pues solo se puede convertir en una verdadera oportunidad si se dan ciertas condiciones, ¿no? Condiciones que incluyen pues, que las personas y las instituciones revisemos nuestras pautas de comportamiento desde la responsabilidad y también, por qué no decirlo, desde una visión un poco más a largo plazo de los intereses particulares y sobre todo el bien común. De manera que muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias, Marta. Tiene la palabra el decano, don Anxo Calvo. Bo día. En primeiro lugar, grazas ao presidente do Consello Social por confiar na Facultade de Economía e Empresa para a organización dunha charla máis, dunha conferencia máis dentro da cátedra RSC. Por suposto, quero agradecer ao profesor Sebastián Royo Medina a súa presenza na nosa facultade, que sen dúbida
contribuirá a establecer un fito máis dentro do que é unha trayectoria na busca da excelencia e no camiño da internacionalización, como acaba de recordar agora a profesora Marta Rey. Tamén quero agradecer a Marta Rey, a profesora Marta Rey, a súa incesante actividade a prol do desenvolvemento das actividades da cátedra e, por suposto, a todas as autoridades, empezando polo Conselleiro de Economía e Industria e todas as persoas que hoxe nos acompañan pois neste acto que eu creo que é de relevancia académica de primeiro nivel. Por suposto, aos compañeros profesores e, sobre todo, tamén a razón de ser destas actividades que se desenvolven non só na facultade, senón tamén, en concreto, dentro da cátedra RSC patrocinada por Inditex, pois que sodes vos os alumnos a razón de ser de todo isto. Eu creo que hoxe vamos a asistir a unha conferencia, insisto, de primeiro nivel a nivel internacional. Estamos a falar dun profesor que representa unha trayectoria excelente no ámbito da docencia, no ámbito da investigación, e eu creo que poucas veces teremos ocasión de poder enfrontar, digamos, as nosas opinións, a nosa visión, as nosas inquedanzas coas opinións, a visión e as inquedanzas dunha persoa como a que hoxe nos acompaña aquí, o catedrático de Ciencia Política, o profesor don Sebastián Rollo Medina. A min, como decano da facultade, só me resta pois facer que vos sintades o máis cómodos posibles todos os que hoxe nos acompañades aquí e que me corresponde animarvos a que saquedes o máximo partido do que hoxe imos facer aquí. En definitiva, espero que esta sexa un punto máis nesta trayectoria, insisto, de primeiro nivel de excelencia a que xa nos ten acostumados, mal acostumados a cátedra de RSC patrocinada por Inditex e, en definitiva, pois facer votos para que esta trayectoria que xa empezou hai uns anos non só se consolide, que xa está plenamente consolidada, senón que faga da nosa facultade un centro de reflexión, un centro de excelencia tamén na creación de pensamento, non só en Galicia, senón a nivel de todo o mundo. Moitas grazas. Muchas gracias, decano. Yo por mi parte, pues hacer rápidamente dos reflexiones. La primera es sobre lo sugerente del título, ¿no? Es decir, crisis económica y crisis institucional, ¿qué hemos aprendido? Efectivamente, todos somos conscientes, el profesor Rollo lo ha escrito reiteradamente, de que la crisis ha tenido consecuencias devastadoras y probablemente absolutamente imprevisibles ni por el más pesimista de los analistas en sus orígenes en los años 2007 y 2008. Pero si por lo menos hoy, cuando parece que empezamos a salir de la crisis, podemos decir que hemos aprendido de tal forma que no se van a volver a repetir los errores que nos han metido en ella, podríamos decir que ha tenido consecuencias positivas. La pasada semana a mí me invitaban a dar una charla en Asturias sobre la universidad que viene o la universidad del futuro o la universidad que deberíamos de tener para hacer la España del futuro. Y yo hablaba de la importancia del talento. España no es un país de grandes riquezas naturales, energéticas. Lo más importante que tiene es el talento de sus personas. Por tanto, de alguna manera, estamos obligados a hacer una sociedad del talento y a hacer una economía del talento. Y no puede haber eso sin la aportación de las universidades. Las universidades son absolutamente esenciales en la promoción, en la formación del talento y, por tanto, en el desarrollo económico y social, en la creación de riqueza y empleo y en el bienestar social. Las personas, las instituciones, las empresas públicas o privadas son lo que el talento de sus personas hacen de ellas. Y la suma del talento organizado de esas instituciones es precisamente la economía de un país. Y la pregunta es, al menos después de la crisis hemos aprendido a reconocer el valor de ese talento y los datos nos dicen que no. Yo citaba, por ejemplo, que entre el año 2010 y el 2014, ya en plena crisis, el gasto en educación, en general, escuelas y universidades, había caído en 7.300 millones de euros, casi un 17%, esperándose un nuevo recorte de más de 500 millones de euros para este año 2015. Que España, en el último dato conocido de aportación al PIB de educación, que fue el del año 2012, destinó un 4,4% frente a una media europea del 5,3%, o que España gasta en I+D+I el 1,24% de su PIB frente al 2% de media de la Unión Europea y muy lejos de los países de referencia que están bastante por encima del 3%. Hemos sido capaces a lo largo de estos años de hacer, mejor o peor, no lo sé, pero de hacer la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la reforma del sistema financiero y la reforma del gobierno corporativo. Pero no hemos hecho la reforma profunda del sistema educativo y, sobre todo, no hemos hecho la reforma de las universidades.
El Consejo Social de la UDC le va a dar al profesor Royo el resultado de un trabajo, yo creo que meritorio, que hemos hecho, que es una hoja de Excel y un pendrive en el que se puede acceder de manera íntegra a más de 100 documentos, que son todos los que se refieren a la Universidad Española, tanto desde el punto de vista de normas jurídicas de aplicación como de informes sobre su gestión, gobernanza, financiación, aspectos académicos, etcétera, etcétera. Todos los informes que de alguna manera tocan el sistema de gestión, de gobernanza, lo que nos dicen es que ha tenido su sentido histórico, es indudable la valiosísima aportación de la Universidad Española a la democratización de la enseñanza, a la igualación y a la promoción social en los años de la transición, pero que hoy los tiempos cambian cada vez más en menos tiempo, los ciclos son más cortos, hoy necesitamos una profunda adaptación de la Universidad Española. Y esa adaptación la tiene que hacer la sociedad, porque la universidad no es de los académicos, ni de los alumnos, ni de su personal de administración de servicios, es de toda la sociedad, porque le da el sagrado servicio de la educación pública superior. Por tanto, la responsabilidad de dotar a la universidad de un sistema de gestión, gobierno y de una financiación que nos permita tener lo que no tenemos, universidades con excelencia internacional, y si nos lo merecemos, es una responsabilidad de todos nosotros, es una responsabilidad de la sociedad. Seguro que el sistema laboral es muy importante, el sistema de las pensiones también, el sistema financiero, claro, el gobierno corporativo de las empresas. Acabamos de aprobar, ha entrado en vigor en enero de este año, una macro reforma del buen gobierno de las empresas con una nueva ley de sociedades de capital y un nuevo código de buen gobierno. Todo eso es muy importante, más que la formación profesional de nuestro talento en las universidades. Entonces, yo creo que tenemos el riesgo de no haber aprendido tras la crisis una lección, que es la importancia del talento y la importancia de las universidades. Y una segunda reflexión es sobre el tema de la desigualdad, que el profesor Royo ha tocado muy a menudo en sus trabajos. Vivimos en un entorno de economía de mercado. Geopolíticamente, yo creo que España, y por muchas razones, no se puede plantear otro sistema que el de economía de mercado. No sé si es el menos malo o es el mejor, pero desde luego yo creo que es el único posible. Y además lo completamos con un Estado social y democrático de derecho, evidentemente. Yo insisto mucho cuando hablo con los alumnos y cuando les imparto clases que no debemos cuestionar eso, sino todo lo contrario, fortalecer sus elementos comunes. Las empresas como instrumento básico de creación de valor y desarrollo económico y social y, por tanto, bienestar social. Las universidades como instrumentos de la educación pública superior, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir, evidentemente, que el sistema de economía de mercado sea perfecto, que no lo es. Eso no quiere decir que no tienda a la comisión de excesos, como la crisis muestra, evidentemente, y que no haya que corregirlos, que hay que corregirlos. Eso me lleva, porque estamos en una cátedra de responsabilidad social, a decir que al margen de políticas fiscales, de distribución, justicia social que se puedan realizar, muy convenientes, el inmenso papel que puede tener la responsabilidad social como instrumento corrector de los excesos de la economía de mercado para poner a la economía de mercado en términos de justicia, de cumplimiento de la función social que tiene que acometer, en esas tres funciones que tiene, como sabemos, la responsabilidad social. La ética y la transparencia, la rendición de cuentas, el buen gobierno de empresas y de instituciones, la acción social, es decir, el compromiso de empresas e instituciones públicas y privadas con los sectores de la población más desfavorecidos o en riesgo de exclusión vinculados a su modelo de negocio, y el aspecto medioambiental, la obligación que tenemos, la sagrada obligación que tenemos, no solo de mantener, sino de mejorar el medio ambiente y trasladárselo como tal a las generaciones futuras. Me parece importantísimo que desde la universidad no cuestionemos esos fundamentos, porque alejaría a la universidad de la realidad social a la que nos debemos, porque tiraríamos piedras contra nuestro propio tejado y contra nuestro principal grupo de interés, que son los alumnos, que sois los alumnos, a los que os formamos para volcaros a una sociedad donde vais a ser empresarios o trabajar en una empresa, autónomos, etcétera, aunque algunos decidáis pues, ser funcionarios públicos, lo cual evidentemente me parecería muy bien, pero es importante que recalquemos este papel de la responsabilidad social y esta función de la universidad de estar muy apegada a la realidad social al servicio de vuestros intereses para poder integraros el día de mañana en la sociedad. El profesor Royo, que de todo esto que yo acabo de hablar sabe mucho, es vicerrector y catedrático de Ciencias Políticas en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Suffolk, en Boston,
Imparte clases de política comparativa, política latinoamericana y europea y economía política internacional. Ha investigado exhaustivamente la política europea y española y la economía política comparada. Tiene esa magnífica doble perspectiva que le da su formación española y americana, que evidentemente a algunos nos produce sana envidia. Es codirector del Seminario de Estudios Ibéricos del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Harvard. Forma parte de diversos consejos editoriales, es especialista senior Fulbright y es fundador y copresidente del Grupo de Estudios Ibéricos de la American Political Science Association y columnista en el periódico 5 Días y tiene un blog en el Huffington Post, que yo recomiendo vivamente su lectura. Sus artículos y reseñas sobre política europea y política comparada han sido publicados en numerosas revistas. No voy a citar todas ellas porque es una larga enumeración, y es autor de 7 libros. Los 2 últimos tienen los expresivos títulos, los 2 últimos de los que yo tengo noticia, tienen los expresivos títulos de Varieties of Capitalism in Spain y Lessons from the Economic Crisis in Spain. En la actualidad está trabajando en un libro sobre la crisis financiera en España. Profesor Royo, es un honor y un lujo para nosotros tenerte hoy aquí cuando quieras. Te escuchamos. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Quiero empezar agradeciendo a Inditex y al Consejo Social de la Universidad de La Coruña por su amable invitación a estar aquí. Es para mí, de verdad, un privilegio volver a estar en España. He de avisar a todos de que llegué ayer, o sea que sigo con mucho jet lag, y la segunda parte es que mi español está un poquillo oxidado, aunque parezca mentira. O sea que si me oyen meter algún gazapo, pues pido de antemano que se me disculpe. Pero es un verdadero placer y un privilegio estar aquí, y quiero empezar agradeciendo a la profesora Marta Rey por su amable invitación y por la organización de este evento. Por supuesto, a Antonio Abril y al Consejo por organizar esta serie de muy interesantes y muy prestigiosas conferencias, y al decano Calvo por la amabilidad de tenernos en la Facultad de Economía, que, como lo expresaba hace un momento, es la primera vez que tengo el placer de conocerla y me he quedado muy impresionado de ver las instalaciones. Y para empezar, si no les importa, voy a hablar de pie. No me gusta mucho lo de esconderme detrás de los baremos para que parezca que tengo miedo. Y quiero empezar un poco explicando el porqué de este proyecto. Y en el año 2008 me invitaron a dar una conferencia en la Universidad de Georgetown, en Washington, justo después de las elecciones generales en España, para hablar del resultado de las elecciones. Y di una conferencia hablando un poco de cuáles eran las perspectivas económicas para España y cuáles iban a ser los retos principales con los que se iba a presentar para el primer gobierno del primer ministro Zapatero. Y las perspectivas que yo en aquel momento planteaba, y estamos hablando ya en el 2008, eran unas perspectivas bastante negativas, pero era un momento en que se vivía en España con una cierta euforia sobre el efecto de la crisis, no solamente en España, en general en Europa, y se pensaba que la crisis realmente iba a ser un fenómeno más en Estados Unidos y que en Europa no iba a tener tanto impacto, que finalmente la relación económica entre Europa y Estados Unidos, que de alguna manera se había roto, y de que íbamos a poder capear el temporal sin mayores sufrimientos. Mi perspectiva era bastante diferente, parte porque había trabajado mucho en el tema de la economía española, y yo planteaba ya a principios del siglo que había retos en el modelo de crecimiento que teníamos que pensaba que no era sostenible. Después de terminar aquella conferencia había muchos españoles, había autoridades, estaba el embajador, y vinieron varios a hablar conmigo y a quejarse de lo negativo que yo era y de lo catastrofista. Y un poco a decirme que era una pena que españoles en Estados Unidos habláramos tan mal de la economía española y de las perspectivas que teníamos. Bueno, en aquellas perspectivas que yo planteaba, en ningún momento yo dije que el paro iba a llegar al 24%, en ningún momento dije que el déficit se iba a disparar como se ha disparado, o que la deuda pública iba a llegar casi al 100%. O sea, que me quedé muy corto. Pero cuando salí de aquella conferencia sí que me quedé con la sensación viva de que muchas veces el triunfalismo y el no reflejar en los problemas que tenemos nos hace no ocuparnos de resolver los grandes retos que se plantean. Y eso es lo que me llevó a escribir este libro, que de alguna manera es la parte primera de la presentación que voy a hacer, de que tenemos que aprender de lo que ha pasado y tenemos que aprender de los errores que hemos cometido si queremos evitarlos en el futuro. Y esto es un poco el planteamiento de esta conferencia, va precisamente en esa línea. Si no aprendemos, estamos abocados a repetir errores y estamos abocados a repetir las mismas cosas que han pasado en el pasado. Y yo espero que es algo que podamos evitar.
Entonces, un poco muy rápidamente, este es el título del libro, con la portada un poco que refleja lo del toro. En el mercado bursátil, como saben, lo de los toros es muy simbólico y lo presento como un toro muy fracturado, como pueden ver. La economía española tenía retos importantes ya antes de la crisis. El libro lo empecé en el 2010 y es probablemente el libro más difícil que he escrito nunca, porque en el 2010 la intensidad de la crisis no era tan grave. Y ya tenía el libro prácticamente terminado. Uno de los capítulos, por ejemplo, era sobre el sistema financiero español. Y en aquel momento, en el 2010-2011, el sistema financiero español, si se acuerdan, estaba yendo muy bien. Y tenía un capítulo entero explicando por qué el sistema financiero español era tan sólido y por qué estaba capeando la tormenta mucho mejor que los otros. Y ya en el 2012 aquello se vino abajo, entonces me obligó a reescribir muchos de los capítulos y a tirarlos a la basura. Creo que nunca volveré a escribir un libro sobre algo que está pasando. Parece que es mucho más fácil escribir algo sobre algo que ya ha pasado. Pero una de las cosas que siempre menciono cuando hablo de esto en Estados Unidos sobre la crisis, hay dos datos de aquí que siempre enfatizo muchísimo. Uno es el desempleo y ver cómo se ha disparado el desempleo de la crisis. Antes de la crisis, cuando teníamos el desempleo casi al 8%, que aunque es un nivel alto para los niveles estructurales que tenemos en España, era un récord bajo. Y cómo ha aumentado hasta más del 26%. Y el otro muy importante, y es algo que voy a hablar durante la conferencia, tiene que ver con la deuda pública y con el déficit. Porque mucha de la interpretación de lo que se ha hecho, de lo que ha pasado en España y de lo que ha pasado en el sur de Europa, ha sido casi una crisis fiscal y casi una crisis de deuda. Y creo que es muy importante enfatizar de que ese no ha sido el caso en España. Que el déficit que teníamos en España en los años anteriores a la crisis teníamos un superávit y que la deuda pública que teníamos era, con la de Irlanda, la más baja que había en la zona euro y en la Unión Europea. Y ha sido un poco consecuencia de la crisis que se ha producido ese deterioro fiscal. Pero es algo que sí que quiero enfatizar antes de la presentación. Y la segunda parte, antes de entrar en lo que ha pasado, es una reflexión en el momento en el que estamos. Y creo que lo más importante es enfatizar de aunque la recesión ha pasado, la crisis no ha pasado. Y muchas veces me sorprende cuando leo la prensa o veo comentarios de que se observa una cierta euforia sobre la salida de la crisis y que nos hace de alguna manera obviar algunos de los grandes retos y los grandes problemas que tenemos. Y es cierto que la economía está creciendo, y están saliendo los datos de la Unión Europea de ayer, salieron de que esperan que España crezca en torno al 2,8% este año. Es cierto que se ha caído una caída importante de los costes laborales que ha permitido que se vuelva a recuperar la competitividad. También se ha producido una recuperación en la balanza de cuenta corriente, donde teníamos un déficit récord y ahora ha habido un superávit como consecuencia de esta recuperación de la competitividad. Y por último, se está produciendo bastante inversión importante. Pero también es importante enfatizar los retos que todavía quedan. Es cierto que se está creando mucho empleo, pero también es cierto que el empleo que se está creando es un empleo precario, con salarios relativamente bajos y sobre todo temporal. La deuda se ha disparado, y sobre todo la deuda exterior, que es lo que nos hace muy vulnerables, y es algo que también tenemos que olvidar, que van a pasar décadas antes de que podamos de verdad hacer frente al problema de deuda que tenemos. Y luego, por supuesto, el tema de la calidad del empleo y el número del desempleo. Entonces, aunque es cierto que la crisis ha terminado, que la recesión ha terminado, creo que la crisis no ha terminado y que vamos a tardar años en de verdad resolver algunos de los problemas estructurales que tenemos en la economía española. Y creo que es importante enfatizarlo. Y ahora es algo que siempre enfatizo cuando hago conferencias en Estados Unidos y por el resto de Europa sobre la narrativa de la crisis, qué es lo que pasó. Creo que ahí explico que hay dos narrativas. Una de ellas es la que pongo aquí en la pantalla, que es la que yo creo que ha sido dominante, sobre todo en los países anglosajones y en el norte de Europa. Y de acuerdo con esta narrativa, pues la crisis es una historia de países como el nuestro, que tenemos una cierta trayectoria de cierta irresponsabilidad fiscal, cuando no sabemos controlar nuestras finanzas de una manera muy efectiva, y que nos aprovechamos de la entrada en la Unión Monetaria Europea para aventajarnos de los niveles de interés bajísimos que se produjeron como consecuencia de la convergencia de los intereses, y como consecuencia de eso se generaron unas burbujas, sobre todo en el caso español, en el mercado de la vivienda, pero también en la infraestructura, y que no se hicieron las reformas que deberíamos de haber hecho para ser parte de una unión monetaria, que se hicieron en otras partes de Europa y sobre todo en Alemania, pero no tanto en la periferia y particularmente en España, y como consecuencia de no hacer esas reformas se produjo una pérdida dramática de la competitividad y se generó un desequilibrio en la balanza de pagos extraordinario.
Cuando la crisis llegó, pues en vez de reconocer que nos habíamos equivocado y que no habíamos hecho las cosas que teníamos que hacer, pues lo que nos echamos a echar balones fuera, a echar la culpa a la estructura institucional de la Unión Monetaria, de la falta de una unión fiscal y de los problemas que tenía la Unión Monetaria, y a pedir ayuda a los países más ricos para que vinieran una vez al rescate y que nos permitieran de alguna manera mantener los estándares de vida que, de acuerdo con esta perspectiva, eran insostenibles e injustificados. Y la ayuda de estos países, desde la perspectiva del sur, pues se veía como algo que era una obligación, que los ricos tenían que ayudar a los pobres y que teníamos problemas, y como consecuencia de esos problemas, pues que lo razonable era que nos ayudaran. Esta perspectiva que tengo aquí ha sido un poco la narrativa que se ha leído en los últimos 4 o 5 años en la prensa anglosajona y en la prensa del norte de Europa, y es algo que de verdad se percibe como que se puede aplicar a cualquiera de los países de la periferia. Pero hay una segunda narrativa que quizá no es tan popular, pero que creo que también hay que enfatizar, que tiene una perspectiva bastante diferente. Por un lado, se nos animó a los países de la periferia a formar parte de una unión monetaria que ya desde su nacimiento tenía unos problemas estructurales e institucionales muy importantes. Era la primera vez que se creaba una unión monetaria de estas dimensiones sin una unión fiscal, sin una unión bancaria y con unas reglas que eran altamente cuestionables. Y, por supuesto, ¿quién eran los que pusieron esas reglas y que crearon esas instituciones? Los países del centro, los países más ricos, desde la perspectiva de lo que era más conveniente para ellos. La segunda parte de esta narrativa, que también se olvida, es que ahora siempre desde la perspectiva de los países del centro de Europa, de Alemania, pues están los países buenos, los que han hecho las cosas como se deberían de hacer, y los países pecadores, que hemos sido los irresponsables, que no hemos hecho las cosas que se deberían de hacer. En esa narrativa, por supuesto, lo que se olvida es que los 3 primeros países que violaron el Pacto de Estabilidad fueron Francia, Alemania y Portugal. Portugal, por supuesto, se le sancionó y se le abrió un expediente sancionador y tuvieron que cumplir con el objetivo de reducir el déficit para no perder las ayudas de la Unión Europea. Y Francia y Alemania, cuando iban a ser sancionados, ¿qué es lo que pasó? Cambiaron las reglas y ampliaron el pacto de estabilidad para que así no tuvieran que ser sancionados. Entonces, esa narrativa de los buenos y los malos y los que rompen reglas y no rompen reglas, creo que es una visión un poco simplista de lo que ha pasado, porque, de nuevo, muchos de los 2 primeros que rompieron las reglas fueron los alemanes y los franceses. Por otro lado, y eso es algo que voy a enfatizar durante la presentación, también es la perspectiva de los países acreedores y los deudores. Y la perspectiva un poco en el centro de Europa y en Estados Unidos es de que la culpa de todo lo que ha pasado es de los deudores, que los acreedores de alguna manera no han hecho nada mal. Sí que enfatizo desde esta segunda narrativa de que en el caso de los países acreedores sí que sus bancos se dedicaron a dar créditos irresponsablemente a países que era cuestionable que esos créditos en alguna vez se fueran a devolver. Cuando llegó el rescate, la perspectiva que se presenta del rescate es solidaridad de los países del centro a los países de la periferia. Pero ¿qué pasa con el dinero del rescate? Se lo dan a Grecia, se lo dan a España, se lo dan a Portugal, se lo dan a Irlanda, y tal cual entra, sale en dirección a los bancos de los países del centro y de Europa y del norte de Europa para pagar a sus bancos. Entonces, ¿a quién están rescatando? ¿Están rescatando a los países o están rescatando a sus propios bancos? Creo que hay otra perspectiva que también se puede discutir. Y como castigo, porque hay esta misión un poco protestantista de la situación, de que somos pecadores y de que hemos cometido errores y que tenemos que pagar por esos errores, pues entonces tiene que haber un castigo severo. ¿Cuál es el castigo severo? La austeridad, ¿no? Y eso es lo que viene y emana del centro de Europa. Claro, que todo esto que les cuento aquí, esta segunda narrativa, no es muy distinto de lo que le pasó a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, no la Segunda, o lo que pasó en Kosovo. Parte de lo que enfatizo es lo poco que aprendemos de la historia, ¿no? Entonces, como todo en la vida, en estas 2 narrativas hay elementos de verdad en las 2. No se puede decir ni que la primera es totalmente cierta ni que la segunda es totalmente cierta. En las 2 hay elementos de cosas que han pasado y que hay que reconocer. Pero enfatizo esto al principio de la presentación porque de alguna manera explica la complejidad de lo que ha pasado y el tratar de huir de los estereotipos. Y creo que en esta crisis, a todos los niveles, no solamente dentro de España, pero a nivel europeo y a nivel global, hemos recurrido mucho a los estereotipos. Y es algo que creo que es muy contraproducente. Voy a hablar un poco ahora de las lecciones de la crisis y fundamentalmente en el libro me centro en 4 crisis principales. Y las hago por orden cronológico, de cómo pasaron. La crisis institucional, primero, la de competitividad que mencionaba antes, la crisis fiscal y la crisis financiera. Entonces,
La manera que yo describo lo que pasó en los años anteriores a la crisis es lo que en Estados Unidos llaman un veranillo de Indias. Yo creo que aquí en España es lo del veranillo de San Miguel. Pues es la perspectiva esta de que en España todo estaba muy bien, teníamos burbujas en muchas áreas, desde del mercado inmobiliario al mercado bursátil, al sector de las energías renovables, de la infraestructura, y todas esas burbujas daban la sensación de que las cosas estaban de verdad funcionando muy bien y que el país iba de maravilla y que estaba creciendo más que ninguno. Y en realidad lo que estaban haciendo muchas de estas burbujas era esconder los problemas internos, estructurales que tenía la economía española. Entonces, la primera crisis, y es la primera lección de la que hablo, es la crisis institucional. Creo que una de las cosas que se ha hecho, y ahora mismo sí que está mucho en el candelero por las elecciones y por la discusión sobre lo que ha pasado con las instituciones, viene por ignorar la crisis institucional que se produjo en los años anteriores a la crisis. Y yo sí creo que quiero enfatizar mucho porque muchas de las interpretaciones que he visto hasta ahora hablan de la crisis de instituciones durante la crisis. Pero en la realidad lo que tenemos es que lo que se observa en las décadas anteriores a la crisis es que se produjo un deterioro y una degeneración en la calidad de nuestras instituciones que fue dramática y que se ignoró. Y es imposible entender lo que ha pasado en España en los años anteriores a la crisis, desde los abusos en las cajas de ahorro hasta la corrupción, si no entendemos lo que ha pasado con las instituciones que tenemos en el país. Creo que mucho de lo del capitalismo de amigos que llamo aquí, o el crony capitalism que llaman en Estados Unidos, viene marcado por este desgobierno de lo público, por procesos de decisión a nivel público que están muy desfasados, inadecuados, por las ineficiencias que había en las instituciones del Estado y por la corrupción política. Entonces, el argumento que hago en el libro, y creo que es muy importante el enfatizarlo, es que no se puede entender la divergencia que se produjo en el rendimiento de la economía española si no se analiza la divergencia que se produjo en la calidad de las instituciones españolas contra las de las instituciones europeas. Entonces, una de las observaciones que hago es cuando se observa cualquiera de los reportes que tengo listados ahí, de Competitiveness Report o del Banco Mundial o de Transparencia Internacional, lo que se ve en los años anteriores a la crisis es que España cada vez baja en el ranking. No, muchos de estos rankings son cuestionables porque son basados en estudios cualitativos, pero es muy indicativo que todos marcan una tendencia clara de deterioro, de degeneración en la calidad de las instituciones. Entonces, creo que es una explicación, un área clave para entender qué es lo que pasaba antes de la crisis, es fijarnos en lo que pasó con la calidad de nuestras instituciones y cómo permitimos que fueran politizadas y que se degeneraran hasta tal punto que generaron muchos de los problemas económicos que luego hemos venido a pagar durante la crisis. Entonces, creo que es muy importante el enfatizar el impacto de la crisis institucional. La segunda lección que enfatizo es el diagnóstico equivocado. Y aquí viene un poco en relación con la narrativa que explicaba al principio de la presentación. La crisis se ha presentado universalmente como una crisis fiscal, fundamentalmente como una crisis de países irresponsables que gastaban más de lo que recaudaban y que, como consecuencia de eso, eventualmente aumentaron su deuda a unos niveles que eran insostenibles. Y cuando llegó la crisis y se limitó el acceso a crédito, eso llevó a la explosión que hemos sufrido a partir de 2007-2008 en la mayoría de los países. En el caso de España, y esto también aplicaría al caso de Irlanda, es muy importante enfatizar que este no era el caso. En España, antes de la crisis, la situación fiscal que teníamos era una situación muy robusta, que teníamos superávit en nuestras cuentas interiores y que teníamos también un nivel de deuda que era lo más bajo que había en Europa y prácticamente en la mayoría de los países de la OECD, ¿no? Entonces, creo que este diagnóstico equivocado es muy importante porque cuando se percibió la crisis como una crisis fiscal, pues entonces, ¿cuál es el remedio a la crisis fiscal? La austeridad. ¿Por qué? Porque está gastando más de lo que tenemos, de lo que nos podíamos permitir. Lo que pasa en España es algo diferente. Teníamos un problema de deuda privada, no un problema de deuda pública. La deuda privada sí que estaba por encima del 200% del Producto Interior Bruto en los años anteriores a la crisis, pero la deuda pública, de nuevo, estaba en torno al 36 o al 37% del Producto Interior Bruto. Entonces, lo que en este gráfico muestra es la evolución del déficit público en los años anteriores y posteriores a la crisis. Lo que se ve es que justo el déficit empieza cuando llega la crisis, no anterior a la crisis. Entonces, el diagnóstico equivocado llevó a tomar decisiones equivocadas, porque en todo el enfoque fue en el lado fiscal y en el lado de resolver los problemas fiscales, cuando lo que tenemos en España era una crisis diferente, y eso es la tercera lección que enfatizo, que es una crisis de falta o de pérdida de competitividad. Y la manifestación de esa pérdida de competitividad venía fundamentalmente por el rendimiento de nuestra cuenta corriente
en lo que llegamos a tener un déficit que casi alcanzó el 10% del Producto Interior Bruto antes de la crisis, y eso era algo absoluta y totalmente insostenible, ¿no? Pero quizá, y aquí hubiera debido ser el verdadero enfoque de resolver la respuesta a la crisis, no tanto enfocarnos y obsesionarnos con la crisis fiscal. Entonces, creo que esta es otra lección muy importante, que este error en el diagnóstico llevó a errores en la respuesta y errores en la solución, y que hubiéramos debido centrarnos mucho más en las reformas estructurales inicialmente que en el tema fiscal, como hicimos. Después, la cuarta crisis que menciono, y otra lección importante, es la del sector financiero. Y como explicaba al principio de la presentación, al principio de la crisis había un sentimiento de euforia en España, de que nuestros bancos eran los más sólidos del mundo, de que la crisis no había afectado a los bancos españoles, y quizá ahí pecamos de arrogancia y de soberbia y no reconocemos los problemas inherentes que había dentro de muchas de nuestras instituciones financieras. Y sobre todo, el gran error que cometimos, que enfatizo, es que actuamos demasiado tarde, porque como estábamos haciéndolo tan bien y las instituciones financieras estaban tan sólidas y no necesitaban ayuda, esperamos al año 2012, cuando ya los otros países que tenían problemas mucho más severos en sus sectores financieros habían rescatado sus bancos, y en el caso de España nos quedamos solos en un momento en que el resto del mundo y los mercados financieros se centraban en el caso español. Entonces, creo que esta dilación en tomar la respuesta pues fue un problema grave. El por qué al principio funcionaron bien las instituciones financieras lo enfatizo allí, pues sobre todo por las políticas anticíclicas del Banco de España. Creo que es algo, ahora se habla mucho de las políticas macroprudenciales, y el Banco de España fue uno de los pioneros en la implementación de esas políticas, que luego se demostraron que fueron insuficientes, pero por lo menos hubo un intento de moverse en esa dirección. Los bancos españoles no invirtieron en productos tóxicos como las hipotecas basura de Estados Unidos, eso fue otra diferencia muy importante, y el Banco de España no permitió que los bancos mantuvieran ningún tipo de activos fuera de sus balances de cuentas. Y por último, sobre todo en el caso de los grandes bancos, una de las razones de que capearon también el temporal fue por la diversificación internacional y por la inversión que habían hecho, sobre todo en Latinoamérica y en otros países del mundo. ¿Qué pasó para que de esta situación de bonanza después pasáramos a una situación de crisis que llevara al rescate europeo? Por un lado, sin duda, la razón número uno fue el efecto de la crisis. Cuando llegó la crisis, pues se paralizó el sector inmobiliario, se produjo un aumento de la mora dramático para todos los bancos, que se encontraron con billones de euros en créditos hipotecarios o en préstamos a empresas inmobiliarias que ya no eran solventes. Y eso llevó, sobre todo por el colapso del sector inmobiliario, se encontraron con 180 billones de euros en el 2011 que eran cuestionables si se iban a poder recuperar o no recuperar, y eso se juntó con el problema de las dudas sobre la deuda soberana en España y sobre la habilidad de España de poder hacer frente a su endeudamiento, y eso llevó al famoso bucle malévolo en el que, como no había dudas sobre la calidad de los bancos y los activos que tenían, y al mismo tiempo los bancos habían participado y habían comprado mucha deuda pública, pues cuanto más se cuestionaba el valor de la deuda, más se cuestionaba la solvencia de los bancos y de su capacidad de responder al aumento de la mora. Parte del problema que también tuvimos en España, y esto era algo que sabía antes y que ignoramos, es que la banca española y sobre todo las cajas de ahorro tenían una dependencia absolutamente crítica en financiamiento exterior, y que conseguían mucho de su capital a través de financiamiento exterior, y eso era algo que era bastante único el sistema financiero español comparado con otros europeos, y eso nos hacía muy vulnerables, porque en el momento que se secó el financiamiento exterior como consecuencia de la crisis, eso dificultó muchísimo el acceso a crédito a las instituciones financieras. Y por último, las debilidades regulatorias y de supervisión. He mencionado antes el buen papel que hizo el Banco de España, pero el Banco de España en los años anteriores a la crisis se dedicó mucho a avisar a los riesgos y los problemas, pero hizo muy poco en realmente intervenir en esos problemas y en esos riesgos hasta que fue demasiado tarde. Entonces, lo que nos encontramos aquí, la gran paradoja de la crisis financiera en España, es que desde el punto de vista de crisis financiera es una crisis totalmente tradicional. Está causada por el colapso del sector inmobiliario. Es algo que ya hemos visto en otros países históricamente en repetidas ocasiones, y era algo que se veía venir. O sea, no hay nada que sea sorpresa en lo que pasó en la crisis financiera en España, pero no hicimos prácticamente nada para atacarla
antes de que pasara. Y cuando lo hicimos fue demasiado tarde. Y creo que es importante reconocer esto, que un poco la soberbia de pensar que lo estábamos haciendo tan bien nos llevó a ser complacientes y a no tomar las decisiones que hubieran sido necesarias para solidificar la situación de los bancos y las cajas de ahorros antes de la crisis. Ahora quiero hablar un poco de la austeridad, porque he hablado antes del tema de la falta del diagnóstico que hemos hecho y por qué todo el enfoque y la obsesión con los problemas fiscales. Y la respuesta a nivel europeo ha sido, por supuesto, implementar unos paquetes de austeridad draconianos que han tenido unas consecuencias económicas y sociales muy, muy duras. Entonces, parte de la paradoja, y sobre todo viéndolo desde la perspectiva de Estados Unidos, y mencionaré un poco más tarde la diferencia de lo que se hizo en Estados Unidos, fue que intentamos hacer la cuadratura del círculo, que es algo que tiene un efecto extraordinariamente contractivo. Pensamos y seguimos defendiendo que podía ser posible compaginar la austeridad, una contracción fiscal, con un efecto expansivo para que creciera la economía. Aquí la historia que se ha contado es que siempre que la austeridad generaría confianza y que la confianza traería inversores, y cuando los inversores invirtieran, pues que entonces la economía volvería a crecer. Eso es la historia que se ha creado y lo que llevan diciendo hasta fecha de hoy para defender la austeridad. El problema que nos encontramos, por supuesto, es lo que estamos tratando de imponer unos paquetes de austeridad extraordinariamente duros en economías que están en una recesión muy, muy profunda, en algunos casos, prácticamente históricamente, con unos retos económicos muy, muy, muy duros. Entonces, con el desempleo altísimo, con la deuda que sigue creciendo, con una falta de crecimiento, en muchos casos de crecimiento negativo, con el caso de la española, y además con debilidades estructurales que ya existían antes de la crisis, que impiden que la economía se recupere rápidamente y que crezca, sobre todo por la falta de reformas que nos hicieron en los años anteriores a la crisis. Teníamos un mercado laboral que era muy poco flexible, con una dualidad y un nivel de temporalidad muy, muy alto. La productividad en los años anteriores a la crisis era bajísima, prácticamente no crecía, y, como mencionaba antes Antonio, con unos problemas muy graves en el sector educativo y sobre todo en la educación superior, y al mismo tiempo con una necesidad de financiamiento exterior. Entonces tratamos de imponer austeridad en este contexto tan duro y de pensar que el poder recuperar la confianza de los mercados va a llevar a la reactivación económica, y es algo que a fecha de hoy todavía es cuestionable. Y por otro lado, y esto lo enfatizaba también cuando hablaba de las narrativas, en el argumento de la austeridad, de que la austeridad es la solución a la crisis, viene implícito la idea de que la responsabilidad completa de lo que ha pasado es por parte de los deudores. Entonces la austeridad de alguna manera vuelve a ser lo que decía antes, el castigo a los deudores, ¿no? Han vivido irresponsablemente, han gastado demasiado, pues ahora tienen que pagar las consecuencias de haber vivido irresponsablemente y haber gastado. Claro, en eso falta la responsabilidad de los acreedores, ¿no? Como decía antes, desde la perspectiva mía y de otra mucha gente, los acreedores también fueron muy responsables en la manera en que ellos distribuyeron crédito y dieron crédito cuestionable a países y a instituciones en la periferia. Entonces, la simplificación de que era toda una crisis fiscal llevó a una solución por el lado fiscal, y como desde el punto de vista mío y de otros, la responsabilidad fiscal no fue la causa de la crisis, la respuesta no era totalmente adecuada. Pero con la austeridad todavía hay más. Y es que el Fondo Monetario Internacional sacó un trabajo recientemente, hace como unos 2 años, que se titula El bueno, el malo y el feo, 100 años lidiando con resacas de deuda. Y lo que hacen es un estudio de cómo han salido en los últimos 100 años países que se han encontrado con unas crisis de deuda muy fuertes, cómo han logrado salir de la crisis. Y el fondo venía a explicar que había fundamentalmente 3 condiciones para que la austeridad funcionara. La primera es que hubiera, al mismo tiempo que había un ajuste fiscal, que al mismo tiempo se implementaran políticas de crecimiento, no solamente políticas de austeridad, y que se implementaran en un entorno donde fuera factible crecer. Eso, por supuesto, no ha pasado en Europa. Segunda, que los países que más éxito han tenido a la hora de salir de situaciones de crecimiento de deuda con políticas de austeridad han sido los países que han implementado políticas estructurales profundas y sobre todo políticas estructurales que se centraban en el largo plazo. Y una de las áreas claves, y lo menciono porque es algo que no ha pasado ni en España ni en Europa en general, venía por el lado de las reformas de impuestos, ¿no?, para hacerlas más eficaces y más sostenibles. Entonces, esta era otra condición que el Fondo Monetario Internacional
una institución que no se caracteriza por sus políticas ni sus ideas progresistas, enfatizaba. Y la tercera condición para que funcionara la austeridad venía el reconocer de que llevaba tiempo el reducir el déficit, que no se puede hacer en periodos de 2 o 3 años como hemos tratado de hacer en Europa. Porque una vez que los países llegan a un nivel de deuda del 100% del Producto Interior Bruto, estimaban que tardaban una media de unos 15 años en reducirla solo 10 puntos. Y esto lo dice el Fondo Monetario Internacional analizando docenas de países en las décadas anteriores de la crisis. Analizaban también de que cuando los países llegaban a una deuda superior al 90% del Producto Interior Bruto, que eso venía a restar un punto en el crecimiento de la economía de esos países, y que la reducción de la deuda requería un superávit primario, que es lo que se ha exigido a casi todos los países, que llevaba, pues, por un lado, al aumento de impuestos, a reducción de gastos y a un aumento de las exportaciones. Solamente cuando se combinan todos estos factores es cuando la austeridad se puede entender y puede funcionar. Pero a la luz de todas estas recomendaciones, y de nuevo vienen del Fondo Monetario Internacional, no vienen de ninguna político progresista, ni de izquierdas, ni radicales, ni nada, lo que se ha tratado de hacer en Europa de reducir los déficits, como en el caso de España, del 6% del Producto Interior Bruto en el 2012 al 2,8% en el 2014, es prácticamente imposible. No hay récords históricos en que se haya podido conseguir eso. No. Entonces nos hemos obcecado en una serie de políticas que la historia no demuestra que de verdad hayan funcionado. Y esto un buen amigo mío, Nacho Torreblanca, lo mencionaba, lo describía con la metáfora esta de que hay que cavar para salir de un agujero. Y lo que hemos hecho en Europa es cavar, pensando que íbamos a salir, y claro, cada vez nos hemos metido en el agujero más profundo y está siendo mucho más difícil salir, pero parte por la obcecación en estas políticas de austeridad. Y viniendo desde Estados Unidos es particularmente hiriente, porque una de las cosas que me he encontrado dando conferencias por toda Europa es, y esto lo he oído directamente de gente de la Comisión Europea, incluyendo comisarios de la Unión Europea, en la que la respuesta cuando criticas lo de las políticas de austeridad es que no hay otra alternativa. Y eso es totalmente falso, porque en Estados Unidos no se implementaron políticas de austeridad. En Estados Unidos lo primero que se hizo fue salvar el sector financiero y después, para facilitar el crédito y que la economía siguiera funcionando y siguiera creciendo, y la austeridad vino después de que se salvara el sector financiero y se implementaran políticas de crecimiento. Y en Estados Unidos el nivel de desempleo está ahora mismo en torno al 5,4% comparado con lo que es en la media en Europa, que está por encima del 10%. O sea, en Estados Unidos hicieron cosas muy distintas y en una secuencia muy distinta. O sea, que el concepto que tenemos que internalizar en Europa de que esto era lo único que se podía hacer y que no había otra alternativa, se demuestra que no es cierto, porque en otros países, y Estados Unidos no es un país pequeño, se han hecho cosas diferentes. La salida de la crisis sí que está siendo distinta en el caso de España, y creo que es importante enfatizarla, porque por primera vez lo que tenemos es un crecimiento de las exportaciones que está llevando a una recuperación de la balanza de pagos y, como decía antes, había tenido unos récords de déficit en los años anteriores de la crisis y un aumento del consumo. Entonces aquí tenemos una secuencia que sí que está siendo distinta y que es esperanzador de que no esté solamente llevada por el consumo y por el aumento de la deuda, como has pasado en otros momentos. Y por otro lado, lo que es diferente de la salida de la crisis es que también se está consiguiendo a través de una devaluación salarial interna, no una devaluación de la moneda, que históricamente era la manera en que España y otras economías de la periferia hemos salido de las crisis a través de devaluaciones de moneda, y en este caso, siendo parte de la Unión Monetaria, no era posible, y lo que se ha producido ha sido una devaluación interna. El efecto de esta devaluación interna está siendo muy duro por la caída de los salarios y lo que ello conlleva, pero sí que ha sido clave para recuperar la competitividad. Lo que sí que es importante enfatizar, y lo pongo aquí por Oliver Blanchard, es el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, de nuevo alguien que no tiene unas habilidades muy izquierdistas, cuando muchas veces hablamos eufóricamente de lo que está pasando en España y la maravilla de cómo estamos saliendo de la crisis. Importante resaltar que mientras tengamos tasas de desempleo del 23, el 24%, es muy difícil el que alguien pueda sostener que lo que está pasando en España es un gran éxito, pese a todo lo que decimos y la mejora que se ha producido. La sexta lección que creo que quiero enfatizar es el tema de las reformas. Y como decía al principio de la presentación, uno de los problemas que nos planteamos en el caso de la economía española, pero también de otras economías periféricas, es que los años anteriores a la crisis realmente no hicimos las reformas estructurales que hubieran sido necesarias para que España tuviera éxito dentro de la Unión Monetaria. Y eso creo que es algo que hay que enfatizar. Y sí que se han hecho reformas estructurales muy importantes en el último
en los últimos 2-3 años. La reforma financiera ha sido importante y ha reflotado el sistema financiero, pero sí que es cierto que, contrariamente a lo que se dijo al principio, hasta ahora sí que ha supuesto un coste para los contribuyentes. Habrá que ver, una vez que se privatice Bankia, cómo termina todo, pero hasta ahora. La reforma laboral está creando empleo y han salido los últimos datos ayer muy esperanzadores de que se han creado 174.000, 175.000 empleos, pero de nuevo, la calidad del empleo es un poco cuestionable y, sobre todo, si viene a ser empleo muy temporal y en sectores de salarios bajos. O sea, que es cuestionable que la reforma laboral esté corrigiendo la dualidad del mercado laboral, que es uno de los grandes retos y uno de los grandes problemas que hemos tenido cuando hablamos de la falta de competitividad de la economía española. Yo siempre mencionaba que una de las grandes claves ha sido la dualidad del mercado laboral, por lo que decía Antonio antes. El valor más importante que tenemos es el capital humano. Si no invertimos en el capital humano, ¿cómo podemos esperar que la gente sea productiva e innovadora, que es lo que de verdad necesitamos en una economía del siglo XXI? Y con contratos temporales es cuestionable que eso sea posible. Y hasta ahora pues no hemos sido capaces de resolver el tema de la dualidad del mercado laboral, y la última reforma no parece que, desafortunadamente, lo esté corrigiendo. Y en las otras reformas que se han hecho, tanto la fiscal como la administrativa, pues todavía el jurado está pendiente de ver el resultado, no está claro si son suficientes o no son suficientes y si de verdad están resolviendo los problemas que había en todas esas áreas. La séptima lección que quiero enfatizar, y esto es muy importante, es el tema del ser miembro de la Unión Monetaria Europea. Y como todo tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, y ser parte de una institución como la Unión Monetaria supone también el que haya unas desventajas y unas responsabilidades. Y quizás es algo que en los años anteriores a la crisis no hemos internalizado y actuado suficientemente en ello. Por un lado, es innegable que la entrada nos produjo efectos positivos inmediatos, sobre todo por la caída de intereses, como mencionaba antes, que llevaron los intereses a ser negativos en España, y eso llevó a un aumento del crédito y del endeudamiento que luego hemos venido a pagar, ¿no? Y también se eliminaron los riesgos que había en los cambios de moneda, ¿no? Pero esto, que inicialmente era algo muy positivo, desde mi punto de vista también llegó a esta euforia y a esta borrachera de éxito, en lo que de alguna manera se minimizaron las presiones para hacer las reformas que eran necesarias y que eran imprescindibles para ser parte de una unión monetaria, ¿no? Llevó a una explosión del consumo, llevó a una explosión del endeudamiento muy grande, y esto llevó a un buen crediticio, que fue una de las grandes causas de la burbuja en el sector inmobiliario en España, ¿no? Y en este caso, la lección más importante de esto es que cuando se produce un aumento del endeudamiento como el que hemos tenido aquí, y unas burbujas como las que hemos tenido en España, es absolutamente clave endurecer la política fiscal y para limitar la expansión del crédito y del consumo. En España eso se hizo, pero de una manera muy moderada, y fue claramente insuficiente para tratar de parar la burbuja. Por otro lado, también es súper importante el reconocer que cuando eres parte de una unión monetaria, lo único que controlas a fecha de hoy son las políticas fiscales, y al mismo tiempo, y ya menos, como consecuencia de la crisis, ha habido muchas reformas en la Unión Monetaria para que haya más supervisión a nivel europeo, pero hasta la crisis sí que teníamos un control casi absoluto, con las obviedades del Pacto de Estabilidad, que como hemos visto tenía muchos problemas de implementación. Y el otro muy importante eran los costes laborales relativos. Esas son las dos áreas en las que de verdad podíamos haber trabajado y actuado en los años anteriores a la crisis para estar preparados. Y el problema que tenemos es que en España, tanto desde el punto de vista fiscal, porque el enfoque venía por el lado de la recaudación, no por el lado del coste, como en el tema de los costes laborales, donde se produjo un deterioro dramático en los costes unitarios laborales comparados con otros países europeos, pues teníamos debilidades muy importantes en los años anteriores a la crisis. Y no se desarrollaron lo que llaman las estrategias apropiadas para ser parte de la Unión Monetaria. Y ignoramos, en cierta manera, este imperativo de que las políticas domésticas tienen que ser consistentes con las limitaciones de ser parte de una unión monetaria. Pensamos que podemos tener nuestras propias políticas con independencia de lo que esté pasando en Europa, de que podemos subir los salarios con independencia de lo que pasa en Alemania, de que podemos tener unas políticas fiscales y unos superávit con independencia de lo que pasa en otros países. Y esta divergencia y esta falta de coherencia entre lo que hacemos a nivel doméstico y lo que se hace a nivel europeo, creo que es algo que fue un error muy importante. Y nos faltaba esta sinergia y nos faltaba esta coherencia en lo que estábamos haciendo a nivel interno, a nivel doméstico, y lo que es la unión monetaria.
Y lo que la crisis hizo fue traer a la superficie todas estas incoherencias que eran insostenibles. Cuando tenemos problemas, como teníamos de exceso de deuda, y en este caso, en el caso español, enfatizo de nuevo, de deuda privada, no de deuda pública, cuando teníamos burbujas como teníamos, cuando teníamos unas tasas de productividad tan bajas, cuando teníamos uno de los niveles de temporalidad de empleo más altos en el mundo, no solamente en la Unión Europea, y teníamos unas cualificaciones de nuestro capital humano tan bajo, estos son todos problemas domésticos, son problemas que tienen que resolver en España, que no podemos esperar que va a venir Bruselas ni Europa a resolver. En Europa también es importante resolver que los desequilibrios no los blinda el que seamos parte de una unión monetaria. En España también, cuando teníamos el déficit en la balanza de pagos del 10%, pues el argumento que se hacía, ahora que somos parte de una unión monetaria, no importa. Bueno, pues se ha demostrado que sí que importaba, y que importaba mucho, porque lo que había detrás de eso era una pérdida dramática de competitividad, y eso no nos hacía ser viable dentro de la unión monetaria. Entonces, el buscar esas excusas no nos ha llevado a hacer lo que teníamos que hacer, y sobre todo el internalizar de nuevo que las soluciones a todos esos problemas que he mencionado ahí arriba tienen que ser soluciones de dentro, tienen que venir de aquí. No podemos esperar que vengan de Europa o de la Unión Europea. Y luego, por último, sí que lo menciono aquí, que también asumimos de que pues, una vez que entremos en crisis van a venir al rescate, y eso pues no ha pasado. Lo que pasa en Europa es que en general todo tiene que ser negociado, y las negociaciones son muy duras y rara vez consigues todo lo que quieres, ¿no? Y es algo que creo que es importante. La octava lección que enfatizo son lo de las reformas. Creo que, como mencionaba antes, que sí que es muy, muy importante. He mencionado que se han hecho reformas que han sido claves. Todavía es dudoso que sean suficientes, y creo que una de las lecciones es que no debemos de otra vez volver a la complacencia y a pensar que ya lo hemos hecho todo y que estamos preparados, y no seguir profundizando en muchas de estas reformas. Tenemos que seguir trabajando en el lado de los costes laborales unitarios, como hemos dicho, es absolutamente clave el no volver al pasado, de seguir con la indexación de salarios y con las cláusulas que permitían subir los salarios a niveles de inflación, cuando eso no es lo que está pasando en otros países europeos, porque eso es lo que nos llevó a esta pérdida de competitividad, como decía antes. Necesitamos, y esto ya está muy internalizado en la mayoría de los países, una gestión macroprudencial prudente. Necesitamos, sobre todo, instrumentos reguladores. Y aquí sí que es importante, porque muchas veces, cuando he entrevistado a gente del Banco de España, incluyendo al anterior gobernador, parte del argumento que ellos decían es que, como habían perdido el control sobre la unión monetaria, que ellos no podían hacer nada, y que el aumento de crédito no lo podían parar, porque ellos no controlaban los intereses. Bueno, los reguladores, y en este caso el Banco de España, sí que tienen instrumentos para tratar de limitar el aumento de crédito. Y esto es parte de lo que menciono ahí, que creo que no se hizo de una manera suficiente, y espero que, según avancemos, reconozcamos que sí que hay cosas que se pueden hacer, aunque seas parte de la Unión Monetaria, para limitar el aumento de crédito y del endeudamiento. Había alternativas. Y eso sí que lo he estado enfatizando durante la presentación, y lo quiero resaltar. La crisis, creo, de nuevo, no era solo una crisis fiscal, y pues, había respuestas que no tenían que ir solamente por el lado fiscal, y creo que desde esa perspectiva que algo que ha sido extraordinariamente dañino para los países de la periferia, y no solamente para España, pero también sobre todo para Irlanda, no tanto y para Portugal, ha sido que Grecia fue el primer país en crisis. Porque lo que ha pasado es que, como Grecia sí que tenía una crisis fiscal, Grecia sí que tenía un problema de endeudamiento y de responsabilidad fiscal histórico, y sí que había mentido sobre sus datos. Pero el problema que se generó es que cuando vivimos la crisis en Grecia, y eso se extendió a otros países, desde el punto de vista de los observadores, desde el punto de vista de los analistas, desde el punto de vista de los mercados, lo que hicieron es que nos pusieron a todos en el mismo saco. Entonces todos los países eran Grecia. Lo que había pasado en Grecia era lo mismo que pasaba en Portugal, que pasaba en España, que pasaba en Irlanda. Y eso creo que ha sido extraordinariamente dañino. La falta de capacidad de los mercados y de los analistas de tratar de diferenciar lo que pasaba en cada país por las circunstancias específicas de ese país. Y creo que parte de la respuesta que hemos tenido ha sido por esta obcecación en ver la mayoría de los países desde el prisma de lo que había pasado en Grecia. Creo que es súper importante, y no se ha hecho lo suficiente, como he venido a mencionar durante la presentación, el reconocer que la responsabilidad no es solo por el lado de los deudores, sino también de los acreedores, que también ellos fueron irresponsables, que también ellos dieron créditos que no se debía haber dado nunca. Y si no se reconoce eso, entonces toda la culpa y todo el precio se paga por el lado de los deudores. Y ha sido parte de la respuesta que hemos tenido. Si reconocemos que los acreedores son corresponsables y que ellos también han cometido errores, pues también sería natural exigir que los acreedores paguen parte de ese precio por la crisis.
Teníamos esta ilusión equivocada de que la contracción fiscal podía ser expansiva. Se ha demostrado que eso ha sido extraordinariamente difícil, no que eso no se haya conseguido, pero con un coste muy alto. Y hemos tratado al mismo tiempo de hacerlo todo a la vez. Como decía antes, en Estados Unidos la secuencia fue resolver la crisis financiera, políticas de crecimiento, austeridad. Aquí en Europa hemos tratado de hacerlo todo a la vez, excepto políticas de crecimiento. Porque en Estados Unidos tuvieron una de las políticas monetarias expansivas más agresivas que ha habido en la historia, y aquí el Banco Central Europeo ha sido muy reactivo y las políticas monetarias de expansión han llegado muy tarde. Acaban de ser ahora mismo cuando empiezan con el quantitative easing, algo que se empezó a hacer en Estados Unidos en el año 2008-2009. Entonces creo que eso, el tratar de combinarlo y la secuencia de eso en Europa se ha hecho mal, y creo que el coste ha sido mucho más alto para Europa. Creo que también en Europa hemos cometido otro error, y ha sido un error de soberbia, y es que cada vez que decíamos que un país tenía que llegar a una cifra de déficit o una cifra de deuda X, eso nunca pasaba, no se ha cumplido ninguna de las expectativas, y cuando eso no pasaba, en vez de reconocer que a lo mejor esas políticas no eran las adecuadas y que no estaba funcionando, ¿qué hacíamos? Cambiábamos los objetivos. Pues si el déficit de España tiene que ser el 4% y el déficit resulta ser el 4,9%, bueno, pues lo movemos al 4,9%, y en vez de reconocer que a lo mejor hay algo ahí que no está funcionando, más fácil decir que cambiamos el objetivo y que las cosas siguen funcionando. Eso lo hemos hecho sistemáticamente en Europa, creo que ha sido un error y es una lección que espero que aprendan. Eso ha generado una crisis de gobernanza muy importante, tanto a nivel doméstico, y lo vemos con el aumento de los partidos populistas, de los partidos de extrema izquierda y de extrema derecha, y una pérdida de falta de confianza tanto a nivel doméstico como a nivel europeo. Es súper importante, y lo quiero enfatizar aquí y ahora, el que reconozcamos que mucho de lo que está pasando en España viene de fuera. Y parte de la euforia que tenemos de que las reformas que se han hecho son lo que ha llevado a la recuperación económica, obvian lo que tengo en esta pantalla, que es que mucho de lo que está pasando ahora mismo en España y en Europa viene por la caída del dólar, por la caída del precio del petróleo y por los tipos de interés que están a unos niveles históricamente bajos por las políticas de expansión del Banco Central Europeo. Entonces, el viento de cola nos viene de fuera. Entonces, ¿cómo aprovechamos esta coyuntura para sembrar las semillas que nos permitan crecer de una forma sostenible? Pero reconocer que mucho es esto, no es solo lo que hemos hecho aquí. Que vuelvo al tema de la euforia y al pensar que ya lo hemos conseguido todo. Pendiente, ¿qué queda? Repetir la historia, y no sé cómo enfatizar esto de nuevo, es explicar la motivación número 1 que tenía a la hora de trabajar en este proyecto. Reconocer que las crisis tienen un coste absolutamente brutal. La destrucción de empleo que hemos visto en el caso de España ha sido insólita, incluso para los niveles españoles, y que tenemos una tendencia en España de salir de estas crisis con un aumento del empleo, pero sobre todo empleo precario y empleo temporal y con salarios bajos. Creo que es algo que es importante que lo reconozcamos, que esta no es una salida adecuada de la crisis, que eso no siembra un crecimiento sostenible y con lo que nos va a permitir el desarrollar un modelo de crecimiento alternativo. La devaluación salarial era necesaria, se había producido un desfase entre nuestro crecimiento de salarios y lo que estaba pasando en el resto de Europa, y eso nos había llevado a una pérdida de competitividad, pero también hay que reconocer el coste social que eso ha tenido y resolver qué vamos a hacer sobre ese coste social, cómo vamos a hacer a resolver los problemas del aumento de desigualdades tan dramáticos que se han producido durante la crisis. Es súper importante el no volver al modelo anterior. Veo uno de los sectores que más ha crecido de empleo es el de la construcción. Yo ya en el año 2007 he terminado el libro, uno de los libros que escribí, preguntando qué quiere hacer España. ¿Tener una economía viable, sostenible, de valor añadido o construir casas? En el 2007 la respuesta estaba muy clara. Lo que queríamos hacer era construir casas. Y estábamos muy contentos con el resultado de construir casas. Ese es el modelo que queremos para el futuro, porque ya hemos visto lo que pasó luego en el 2009. O sea, creo que es muy importante el analizar que ese modelo no es sostenible y que volver al tema de la construcción no nos va a resolver los problemas que tenemos. Tenemos que atraer inversión, tenemos que fomentar el ahorro interno
y tenemos que seguir centrándonos en la competitividad porque eso es lo que nos va a permitir tener éxito en los mercados interiores. Para eso es súper clave aumentar la productividad, y ahí vuelvo a hablar, lo hablaba Antonio antes, el tema de la educación es absolutamente esencial, una reforma educativa ambiciosa y sobre todo el acercar a las universidades al mercado de trabajo y las necesidades de las empresas, que es algo que creo que es una asignatura pendiente. Tenemos que centrarnos en proyectos de inversión de rentabilidad y también mejorar mucho la capacidad de la gestión. Y sé que aquí muchos de ustedes están estudiando empresa, pues es muy importante en España. Muchas veces criticamos a los sindicatos y la falta de preparación de los sindicatos y los trasnochados que echan, pero tenemos una falta de capital humano dentro de las empresas, parte por la estructura empresarial que tenemos en España, de pequeñas y medianas empresas, en que el tema de la gestión todavía admite mucha mejora. Y ahí creo que todos ustedes pueden hacer mucho. La inversión hay que financiarla con ahorro, no volver al tema de la deuda y el aumento de la deuda, que es algo que hemos hecho con historia, y tiene que ser sobre todo a la mejora de la capacidad productiva. La tentación que tenemos, y lo vemos ahora, sobre todo por el tema de las elecciones que vienen, pues es el dejar de reformar, y para ello creo que es súper importante que nos centremos en estas 4 áreas que tengo aquí. Por un lado, hay que cambiar el patrón del crecimiento y tenemos que definir cuál es el modelo económico que queremos para nuestro país, ¿no? Cuál es el modelo productivo que queremos, el dejar de centrar el crecimiento en valores de poco sector añadido, y hacerlo mucho más, por el contrario, en sectores añadidos. Y ahí vuelvo a lo mismo. Mucho del empleo que se está creando ahora mismo viene en sectores de bajos salarios y con bajo valor añadido. Necesitamos un modelo energético, creo que es una asignatura muy importante para España que no hemos resuelto hasta ahora. Hay que aumentar la intensidad de conocimiento en la economía con investigación, con desarrollo, con innovación y con mucha más beca. Vuelvo al tema de la educación y el papel de las universidades claves en esta área. Y luego la reforma administrativa, que sigue siendo un área donde sigue pendiente. Vuelvo a reiterar el reconocer que no todo lo que está pasando en España, lo bueno y la recuperación viene por lo que hemos hecho, sino por lo que está pasando fuera de España. Y cómo aprovechamos esto. Tenemos que priorizar el comercio exterior, la innovación, la industrialización y, sobre todo, de nuevo, valor añadido, y no me cansaré de repetir eso. Creo que es la clave para construir un futuro sostenible para nuestro país. Y para ello es súper importante aumentar la productividad. Si hay algo que los economistas, que suelen estar en acuerdo en muy pocas cosas, no hay economista que esté en desacuerdo, es que no hay futuro sostenible si no hay aumento de la productividad. Y en España es algo que no hemos prestado suficiente atención en los años anteriores a la crisis. Conclusiones. La crisis, creo que desde el punto de vista europeo, no solamente de España, ha llevado a una erosión de la solidaridad. Creo que es algo que era uno de los principios fundacionales del proceso de construcción europea, y creo que es algo que, como consecuencia de la crisis, se ha erosionado de una manera muy significativa, y se ha erosionado a nivel europeo y a nivel doméstico. Y hemos vuelto a los juegos suma cero, ¿no? Tú ganas, yo pierdo, y aquí una guerra a ver quién es el que gana y quién es el que pierde. Parte de lo que ha llevado a esto es el aumento de los nacionalismos por toda Europa y a estos acuerdos transaccionales en que yo te doy algo a cambio de que tú me des algo que no era algo que era tan característico y tan típico del proceso de construcción europea. Parte de las consecuencias de la crisis están siendo pagadas fundamentalmente por los ciudadanos y en muchos casos por los más débiles. Entonces, ¿qué podemos hacer para responder a las necesidades de los más débiles? Porque ellos en muchos casos no eran los culpables de lo que ha pasado, ¿no? Porque están pagando un precio muy alto por lo que... Y esto está generando un riesgo de fractura social que, de nuevo, se está visualizando desde el punto de vista político con el aumento que está produciendo en todos los países europeos de partidos radicales de extrema izquierda, de extrema derecha y o partidos populistas. Y creo que esto está generando una falta de confianza en el modelo. Y ya para terminar, ¿qué es lo que necesitamos? Economía sostenible, de nuevo, no dejar de mirar al corto plazo. Creo que si algo hemos pecado en España, y espero que sea una de las lecciones de la crisis, es que tenemos que mirar a largo plazo, que no podemos ser complacientes sobre lo que está pasando hoy, sino ser conscientes de que lo que está pasando hoy puede tener un efecto en 5, en 10 años, en 15 años, que es importante analizar. Necesitamos finanzas públicas estables, hay que centrarse en la competitividad, necesitamos mercados laborales flexibles, que es fundamental para competir dentro de una unión monetaria, y necesitamos un sistema de pensiones sostenible.
creo que hay acuerdo en que mucha de la solución tiene que venir por el lado de la integración, que necesitamos más Europa y que más Europa es lo que va a resolver muchos de los retos que tenemos en el siglo XXI. Pero también vuelvo a lo mismo, lo que no podemos esperar es que todas las soluciones de los problemas vengan de Europa. Los problemas en muchos casos son domésticos y necesitamos soluciones domésticas. Y ahí vuelvo al tema de las instituciones, que creo que es clave. Necesitamos instituciones sólidas, de calidad, que puedan permitirnos desarrollar las políticas económicas que van a tener éxito. Parte de esto, una de las claves que tenemos, cómo resolvemos la cultura de impunidad que hay en este país, ¿no? La sensación de que nadie va a la cárcel, pase lo que pase, no hay consecuencias, y creo que es algo que es extraordinariamente dañino, ¿no? Y esto es un reflejo, de nuevo, de la falta de coherencia y la falta de fortaleza de muchas de nuestras instituciones, empezando por la judicatura. Muchas de las soluciones que no son claras, volvemos a lo mismo, estamos tratando de combinar la austeridad y eso es lo que nos está llevando a ese aumento del endeudamiento y cómo vivimos en una era de austeridad. Creo que es importante. El ser europeo, creo que, y esto lo he percibido no solamente tanto en España, sino en muchos de los países de la periferia, en Portugal, en Irlanda, cuando he estado, donde había países y ciudadanos que estaban entusiasmados sobre ser parte de Europa y del proceso de construcción europeo, y ahora la crisis ha llevado a un escepticismo muy grande sobre lo que representa Europa y sobre la pertenencia de nuestros países a Europa, porque ya los beneficios no son tan claros como eran en los años anteriores a la crisis. Y para España, Europa siempre era la solución. Y queríamos emular a los otros países europeos. Y ahora de repente nos quedamos un poco descabalgados porque no sabemos si de verdad Europa nos ha ayudado o nos ha hecho más daño durante la crisis, ¿no? Y por otro lado, además, algo muy importante de que en los años anteriores de la crisis España, y eso lo vi mucho cuando daba conferencia, se percibía como un modelo, ¿no?, del éxito de Europa y del éxito de la integración europea. Y de repente hemos pasado de ser un país de enorme éxito a ser un basket case, como lo peor de lo peor y lo que nadie puede emular, ¿no? Como siempre nos movemos entre extremos, ¿no? Ni antes era tan maravilloso ni ahora es tan terrible. Pero sí que es importante el que veamos que España ya no se percibe tanto como el modelo del beneficio de la integración, sino como el modelo de las deficiencias, de la falta de fortaleza de las instituciones europeas y de las políticas europeas para forzar reformas a nivel doméstico. Y por último, ya para terminar, creo que lo que es fundamental, tanto a nivel doméstico como a nivel europeo, es el desarrollar una narrativa positiva. Hemos perdido un poco la ilusión hacia el futuro. Hay miedo, hay incertidumbre, no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Y eso lo que está generando es muchísimo descontento, muchísima desconfianza. Y sobre todo a nivel del proyecto de construcción europeo. Cómo ilusionamos a la gente para que piense que estamos en el mismo barco, que tenemos que trabajar juntos y que hay un futuro mejor y que tenemos que todos remar en la misma dirección para llegar a ese futuro mejor. Creo que esta narrativa positiva falta. Todavía estamos en una fase de mucha crítica, de mucho miedo, de mucho resentimiento. Y hasta que no creemos esta narrativa positiva, creo que desde el punto de vista político va a ser muy difícil hacer las cosas que tenemos que hacer. Muchísimas gracias a todos. Pues terminada la exposición, se le agradecemos otra vez al profesor Royo. Magnífica intervención. Muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes por su asistencia y hasta la próxima sesión. Muchas gracias.